Y ahora cuidado, de acuerdo, después de acumulación, manipulación, puede venir un escenario de distribución. Y de momento, ¿qué está ocurriendo en Bitcoin? ¿Es positivo, alcista o no alcista? Manipulación sobre la manipulación o rebalanceo de esa manipulación que hicieron. Para mí es positivo cómo se está comportando Bitcoin, tranquilos, y vamos a explicarlo y a verlo en el vídeo de hoy. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Don Cash. Yo soy Josu, tu capitalista de confianza, papá. Y chicos, con esta skin de Karim Benzema que llevo, que me parezco la verdad, vamos a hacer el análisis del vídeo de hoy, chicos. De acuerdo, vamos a ver qué está haciendo Bitcoin, o bajo mi análisis por qué es positivo. Josu, ¿por qué es positivo? Es alcista, dijiste que no tenía que romper el gap de futuros del CME que se había creado, que bueno, que gap ya veremos, ¿de acuerdo? Porque fue rebalanceo instantáneo lo que tuvimos básicamente en la misma vela diaria. Pero vamos a ver estas cosas que están ocurriendo, porque sabemos que en el mercado pues, son muy cabrones. De hecho, voy a decir una cosa bien clara, y es que me acuerdo de una frase que me marcó bastante porque me hizo gracia y me gusta, del típico libro que todos hemos leído en nuestra vida, el de Padre Rico, Padre Pobre, que lo leí por primera vez como hace 9 años, ¿de acuerdo? Antes de meterme en todo este mundillo, que me interesase pues algo el tema de las finanzas, etcétera, etcétera. Recuerdo que fue pues el primer libro que todo el mundo creo que leemos sobre ese tema, es lo que es algo que yo considero más muy básico y motivacional que otra cosa, pero da esa chispa, está bien. Y decía una frase que decía lo siguiente: la regla de oro es que las reglas las hace el que tiene el oro. Y eso ocurre en el mercado, chavales. Eso ocurre en el mercado, ¿de acuerdo? Los cabrones que tienen el oro son los que pueden inyectar liquidez o la suficiente liquidez para darse de hostias, ¿vale? Aunque bueno, supongo que también los institucionales no solo compiten con nosotros, no solo manipulan para nosotros, ¿no? O sea, manipulan también contra otros institucionales, supongo yo. Es lo que tiene, porque si estuviesen todos aliados entre ellos, estaríamos jodidos. Pero ¿qué ocurre aquí? Estuve comentándolo, de hecho, con un colega el otro día que me estaba diciendo, hostia, es que el tío que se puso largo aquí, antes de que Donald Trump dice la noticia, luego se posicionó corto. ¿Sabes? Se posicionó corto porque se ve que sabían cosas. Es lo que hay. Pero bueno, simplemente lo que hemos tenido es un rebalanceo sobre la manipulación que se dio. ¿De acuerdo? Creo que es un poco lo que hemos tenido. De momento tenemos patrón confirmado dentro del gráfico diario todavía, con la divergencia alcista, le queda desarrollo, lo tenemos al precio peleando en la parte baja del rango, ¿de acuerdo? Del rango de arriba, ¿de acuerdo? De este rango que se ha formado arriba, le queda tiempo de desarrollo, y yo pienso en primer lugar que sí que van a ir a tomar la liquidez de este máximo que se ha creado aquí, pero vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, porque teníamos el gap de futuro del CME, teníamos el gap, etcétera, etcétera, sí, muy bien, ¿de acuerdo? Pero fijaros como con esa misma vela diaria, el precio lo rebalancea, cierra dentro del gap incluso, luego la siguiente vela barre por debajo del gap, y lo que tenemos es que es algo muy positivo. Tiene el cierre dentro en vez de tener el cierre fuera, y joden bueno, básicamente han intentado joder a todo el que estuvo comprando por aquí abajo. No han llegado a tocar la zona del gap, a mí no me han sacado la posición, lo digo, gracias a Dios. Pero vamos a ver una cosa, porque yo estuve mirando y hay una zona en la que ha reaccionado que es muy buena. De hecho, ya os digo que he pecado, ¿vale? He pecado, vamos a explicar esto un momentín, porque aquí en 4 horas tenemos lo siguiente, ¿de acuerdo? A esto lo estuve echando un ojo cuando se generó la reacción en la zona del gap de futuros del CME, ¿vale? Esa reacción que se creó ahí en la zona de dentro del gap, ¿de acuerdo? Que crea el precio, un concepto que hemos dicho varias veces, hemos mencionado de ICT aquí, que es, bueno, simplemente es un desequilibrio rebalanceado, que es un balance price range, lo hemos explicado varias veces, que simplemente si aquí tenemos un fair value gap, ¿de acuerdo? Sabéis, aquí el hueco que se crea entre el mínimo de esta vela, que se ve verde, entre su mínimo y el máximo de la vela, en este caso la roja, que es la siguiente, ¿de acuerdo? Vemos ese desequilibrio que se crea y luego queda rebalanceado al alza, y lo que tenemos también es que se cubre creando otro fair value gap. Por lo que a mí todavía me gusta aún más. ¿Y qué tenemos también aquí? ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos también aquí? Que es un BPR que es importante. ¿Por qué es importante, Josu, ese BPR y no otro BPR? O sea, el Balance Price Range que se ha creado y no otro BPR. Porque es el que está en el límite de un movimiento que alcanza una zona importante, vamos a decirlo así, ¿vale? ¿Qué zona importante? El gap de futuro del CME, fijaros, y genera la reversión, y está en ese extremo, ¿vale? Por eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos tras una caída manipulada tan fuerte? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, que el precio no genera suficiente liquidez por aquí, ¿vale? Previa, no genera suficiente liquidez por aquí, no aguantan la caída y lo que hacen es venir a barrer la liquidez que está previa al BPR. En toda esta zona de aquí que hay liquidez previa al BPR, por lo que es un punto de entrada para un trade importante. Y yo lo admito que sé que he dicho que no me gusta operar más cuando hay como esas noticias tan recientes o esa manipulación tan reciente, pero esa zona
la verdad que me pudo, porque cuando yo operé aquí, bueno, cuando yo estuve buscando cuando el precio dio este BPR, estaba buscando aquí un retroceso para irme al alza. No se hizo, ¿de acuerdo? Salió toda la manipulación y toda la hostia. En lo que nos tenemos que comer, yo esperaba aquí algo así, barrida y luego al alza. Y ahí pensaba buscar un largo, pero ¿qué pasó? Pues que Donald Trump puso el tweet que puso y esto se fue al alza. Es lo que hay. Entonces ahora tenemos la liquidez previa y aquí lo que tenemos, chavales, es que por esto es positivo como se está comportando Bitcoin. Fijaros que lo está haciendo bien, ¿de acuerdo? Por eso considero que de momento sigue siendo alcista, que va a intentar romper al alza, es lo que yo considero. Y aún le queda tiempo. Por eso hay que darle ese tiempo que le queda, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque fijaros, tenemos el BPR creado en una zona importante y el precio aquí lo que hace es, alcanza por primera vez el BPR, cierra por encima, viene a barrer liquidez aquí de nuevo, cierres por encima del BPR y aquí ya con algo de desarrollo por debajo del punto cero, cierres por encima del BPR, aún encima tenemos o una vela que se comportaba muy bien en ese aspecto. Y dentro del gráfico de una hora, que esto fue lo que a mí me hizo entrar largo aquí, tenemos, fijaros, el cierre de esta vela, con la solución por la parte baja, reincorporando, o sea, fijaros el mínimo de este rango que se está creando, barridas por debajo, cierres por encima, patrón confirmado, en ese momento en gráfico de H1, para mí eso es entrada en largo, cubriendo, podría haber cubierto el mínimo de la vela, pero cubrí el mínimo del BPR por si acaso. Aquí lo tenéis, simplemente operé un 1 a 2, por eso pienso que ahora lo está haciendo positivo por la reacción que ha tenido en el BPR. Por cierto, recuerda que como siempre, esto lo opero en Binhex, tienes el link en primera línea de la descripción. Si tú también quieres probar ese exchange, que es donde yo personalmente opero, sobre todo me gusta mucho para futuros, es muy top para el tema de futuros. También tienes pares de USDT, es decir, USDT en cripto, contra monedas de Forex, ¿de acuerdo? Con pares de Forex, para operar con cripto. Dicho esto, ¿qué tenemos aquí? Fijaros el precio como genera un movimiento fuerte, creando cambios estructurales, ¿de acuerdo? Aquí crea el primer market shift, mínimo que barre sobre el mínimo, rompe el máximo que crea ese mínimo, y aquí también, que es un cambio estructural dentro del gráfico de H4 o de 4 horas, ¿de acuerdo? Patrón confirmado en gráfico de 4 horas, al que todavía le falta desarrollo, aún para pasar por encima del punto cero. Creo que sí que podemos probablemente tal vez tener algún tipo de retroceso. Si tenemos un retroceso desde aquí, que puede esto continuar subiendo, tomar la liquidez de debajo de este mínimo y continuar al alza, creo que se puede dar algo así también, no preocuparse. Eso sí, me gustaría condicionar un mínimo. A ver, un momentín, que se me está yendo esto por aquí porque quiero borrar haciendo control Z, pero no hago control Z, tíos. Ahí está, vale. Condicionar este mínimo a que no se rompiese. Pienso que el precio no tendría que romper con intencionalidad este mínimo que se ha creado aquí. Me parece bastante importante eso. El precio, estructuralmente hablando, lo está haciendo bien y yo pienso que aquí van a intentar venir, ¿de acuerdo? Porque fijaros, ya ha hecho una toma de liquidez aquí, reacciona bien en un BPR, genera cambios estructurales después de reaccionar en el BPR, que está muy bien. Y aquí todavía le falta desarrollo para pasar por encima del punto cero, puede seguir el precio impulsando perfectamente. Veremos a ver si no impulsa el retroceso que tenga, que sea para reaccionar por lo menos en este order block, bueno, a lo mejor en esta zona, ¿de acuerdo? Que si entra, que reaccione bien en esa zona y que continúe al alza a atacar este máximo. Eso, estructuralmente hablando, en 4 horas es lo que a mí me gustaría y todavía le queda desarrollo. Entonces está genial por parte de eso. Y en gráfico diario tenemos divergencia alcista confirmada, que más se puede pedir en esta vida, con el precio reaccionando bien a una zona que yo creo que independientemente de la volatilidad que le han metido estos tíos, ¿vale? Manipulando el mercado, creo que la reacción que tuvo dentro del gap, ¿de acuerdo? Del gap de CME es positiva y de momento está comportándose bien y tenemos que darle desarrollo a los tiempos. Todavía le queda tiempo para pasar por encima del punto cero. Lo que queremos aquí, vamos a ver el otro gráfico que era el que yo estaba... Hola, el gráfico que yo estaba... este de aquí, ¿vale? Que es donde hemos pintado la resistencia. Rompa de nuevo el rango, rompa de nuevo, busque cierres por encima. Y aquí lo que ya nos interesaría también es cierto que es que rompa con fuerza el nodo de volumen, lo retesté y continúe al alza, ¿vale? La zona de resistencia a considerar yo te diría que es la zona del nodo de volumen. Vamos a ver si el precio sí que la consigue reventar, pero recordad que es un escenario importante que nosotros ya teníamos en mente, porque es que de hecho, fijaros lo que tengo aquí. ¿Os acordáis de esto? Esto no está hecho ahora, ¿de acuerdo? Esto no está hecho ahora, esto está hecho de una miniatura de un vídeo en el que hablábamos de un patrón que se llama Power of Three, ¿de acuerdo? Que simplemente es un patrón de acumulación, manipulación y distribución. Y es un patrón que hay que tener muy en mente, santo Cristo que estoy diciendo. Muy en mente, chicos, hay que tener muy en mente este patrón. ¿Por qué? Porque es un patrón que se da mucho, es un patrón que se suele dar y encima reaccionando en un gap que había abierto. Cuidado que nosotros jugamos a su juego, lo volvemos a repetir, somos nosotros los que jugamos a su juego y no ellos al nuestro, porque la regla de oro es que las reglas las hace el que tiene el oro, ya lo sabéis, ¿de acuerdo? Ya lo hemos dicho antes. Entonces,
Simplemente esa es un poco la idea, ¿no? Es un poquito la idea. Esto es un patrón totalmente posible. Nosotros, me acuerdo, de hecho, bueno, estaríamos aquí, en esta zona de aquí. Dijimos, cuidado que este patrón es un patrón muy probable que se dé, aunque aquí considerábamos que, o yo consideraba que el precio podía ir al alza, pero claro, salió la noticia de Bybit, como no iban a manipular el precio para meterle el hostiazo para abajo, ¿vale? Acumular. Y ahora cuidado, de acuerdo, después de acumulación, manipulación, puede venir un escenario de distribución. Y de momento está bien para tener ese escenario de distribución. De momento, en menores temporalidades se comporta bien el precio. Por cierto, si queréis que veamos algunas otras cripto, yo que sé, por hacer análisis, porque siempre suelo analizar Bitcoin, porque sinceramente en futuros es lo único que tradeo, Bitcoin y alguna vez Ethereum, porque me siento más cómodo así, tocando futuros, me va mejor en ese sentido. Pero si queréis ver otras criptos, podéis dejármelas tal vez en los comentarios, y si queréis podemos ver, pues yo que sé, analizar otros pares también, después de analizar Bitcoin en cada vídeo. Por ejemplo, se puede echar vistazos a Cardano, ¿vale? Que yo esto también la tenía vista, aquí como a ver qué tal me aguantaba el máximo histórico anterior. De momento es positivo, ¿vale? Más que nada también porque teniendo en cuenta lo que ha dicho Donald Trump es positivo, ¿de acuerdo? Pues Cardano es un poco más de lo mismo lo que estamos teniendo. Fijaros como ese máximo es importante porque el precio lo retestea aquí, lo aguanta bien, una vez lo rompe con fuerza, le hace resistencia y ahora que lo ha roto con fuerza de nuevo al alza, pues está haciéndolo de soporte de nuevo, por lo que es importante tener en cuenta que no rompa ese mínimo y de momento está por encima y es positivo también para el precio de Cardano. Si queréis podemos ver Ethereum, otras criptos, BNB, la que queráis. Podemos hacer repaso de criptos y si yo veo que va bien, pues en cada vídeo tal vez podemos ir viendo rápido el resto de criptos, hacer un análisis así rapidillo. Tampoco para que nos tiremos 40 minutos en un vídeo, pero es interesante, ¿no? Tal vez ver el mercado o incluso el S&P500, el Standard & Poor's, lo que queráis. Hoy estoy a tope, no me callo. Y fijaros, vamos a ver Ethereum, aquí lo vemos en el diario. Ethereum no se está portando tan bien, ¿vale? Ethereum no se está portando tan bien. Hace tiempo que no la reviso también porque yo no la estoy tradeando últimamente. Pero vamos, pienso también, ¿de acuerdo? Que en el caso de Ethereum está barriendo todos los mínimos de este rango también, ¿de acuerdo? O sea, de toda esta zona de aquí vemos cómo está básicamente tomando los mínimos, con una divergencia alcista también, la que el squeeze todavía no se ha girado al alza, ¿vale? Pero el ADX sí que está girado aquí a la baja, probablemente por la mega manipulación que salió aquí. Una divergencia alcista aquí, que probablemente si Bitcoin sigue empujando al alza, confirme la divergencia en Ethereum y luego pueda generar cambios estructurales aquí también, ¿vale? El máximo de la manipulación en este caso, pues había sido este, ¿vale? Pueda venir a romperlo y sea positivo para que Ethereum continúe haciendo algo así, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que no se está comportando tan bien últimamente, pero sabéis lo que suele pasar cuando algo no se comporta tan bien respecto al otro, que llega un momento en el que explota, ¿vale? A mí siempre me suele dar esa sensación, aunque no lo estoy operando. En fin, dicho esto, no me enrollo más. Si tú eres totalmente nuevo en el trading, ve corriendo a ver este vídeo que es totalmente gratis y no te olvides suscríbete al canal para más y mejor si tú también eres un capitalista o una capitalista de confianza, papá. Nos vemos a la próxima, chao, chao.